Mi novio me engañó con mi hermana casada estando yo embarazada, pero tomé mi venganza, y él paga en prisión, ella quedó en la calle y yo reconstruyo mi vida mientras el karma los golpea. Antes de comenzar, gracias por los más de 500 suscriptores. Significa mucho para poderles seguir trayendo más historias y relatos impactantes. Si aún no te suscribes, recuerda hacerlo y activar la campanita para no perderte de nuevo contenido. Comenzamos. Hola a todos. He decidido compartir mi historia porque siento que me ayudará a sanar y superar todo lo que viví. Una compañera de trabajo en Contact Solutions, donde soy recepcionista, me mostró hace unas semanas una publicación en Reddit. Me dijo, Valeria, encontré una historia que parece sacada de tu vida. Cuando abrí el link y empecé a leer, me quedé helada. Era la historia contada por Jaque, mi cuñado, y aunque dudé mucho en escribir esto, pensé que también yo debía contar mi versión. Lo hago porque quiero cerrar esta etapa, y también porque hoy estoy en terapia y sé que ponerlo en palabras es parte de mi recuperación. Me llamo Valeria, tengo 28 años, y crecí junto a mi hermana mayor Nicole, que tiene 30. Siempre fuimos unidas, pero como cualquier par de hermanas, también tuvimos envidias y choques. Recuerdo 3 momentos muy marcados. Cuando éramos adolescentes y Nicole recibió un vestido nuevo para una fiesta, yo también quería usarlo y discutimos a gritos hasta que mamá nos obligó a turnarnos. Años después lo recordamos con risa, pero en ese momento fue un drama. En la preparatoria, Nicole sacó mejor promedio que yo y papá me felicitó por un proyecto de dibujo arquitectónico. Nicole se molestó y no me habló por 2 semanas. Al final hicimos las paces, pero en ella quedó cierto resentimiento que con el tiempo parecía disiparse, aunque ahora me pregunto si realmente lo hizo. La más dura fue cuando a mis 17 años un chico que me gustaba terminó saliendo con Nicole. Peleamos mucho, y aunque después resolvimos el problema y me pidió disculpas, en el fondo algo se quebró entre nosotras. Yo quise pensar que esas eran cosas de adolescentes, pero ahora veo que quizás allí había raíces de algo más profundo. En cuanto a relaciones, no tuve muchos novios. Uno de ellos fue una relación muy tóxica, él me controlaba demasiado, y terminé rompiendo antes de que me hiciera más daño. Otro simplemente no funcionó porque teníamos metas diferentes. Yo quería independencia, él quería que dejara mi carrera. Así que también quedó en el pasado. Nicole, en cambio, conoció a Jaque en la universidad gracias a una amiga de mi prima. Él es arquitecto, trabajador incansable, hoy en la firma Arclean Studio. Siempre me pareció un buen hombre, un tipo noble que adoraba a mi hermana. Salieron 4 años y luego se casaron en una boda increíble, en parte gracias al apoyo de mis padres, Amanda y Roberto. Yo misma le di consejos a Jaque en aquellos años, qué flores le gustaban a Nicole, qué lugares la hacían feliz. Lo veía como un amigo, casi como un hermano, y siempre quise que su matrimonio fuera sólido. Mientras ellos construían su vida juntos, yo también avanzaba. Con el tiempo logré comprarme un departamento propio, con ayuda de mis padres y un préstamo bancario. Quería mi independencia, y lo logré. Aún recuerdo la emoción de tener mis propias llaves. Y fue en ese proceso que conocí a Iván. Lo conocí en el banco al que transferí mi nómina. Era banquero en la zona de ejecutivos, y con el tiempo comenzamos a conversar cada vez más. Él era atento, bromista, hacía comentarios que me hacían reír, aunque a veces mostraba una actitud un tanto arrogante. Llegó a decirme frases como, al final, Valeria, el dinero es lo que mueve todo. El amor se siente bonito, pero no paga las cuentas. Yo debí tomarlo como una bandera roja, pero lo ignoré. Me dejé llevar por la ilusión. No lo busqué por dinero, yo ganaba bien y había pagado casi todo mi préstamo. Me gustaba su seguridad, o lo que yo confundía como seguridad. Le hablé de Iván a mis padres. Papá, Roberto, me hizo una broma diciendo, con que un banquero, pues que cuide tus ahorros, pero que cuide más tu corazón. Mamá, Amanda, solo me dijo que lo tomara con calma y que lo importante era que me hiciera feliz. Con el tiempo, la relación avanzó. Salíamos a cenar, paseábamos, todo parecía ir bien. Hasta que sentí que era hora de presentarlo a mi familia. Mis padres aceptaron, así que organizamos una cena familiar. Invitamos también a Nicole y a Jaque. Recuerdo bien esa noche. Todo parecía tranquilo, hasta que Iván comenzó a hacer comentarios sobre la profesión de Jaque, restándole mérito. Yo me puse nerviosa y para calmar el ambiente dije algo como, amor, quizá deberías dejar que la gente hable de su pasión, cada quien sabe lo que le gusta. Pero en el fondo estaba incómoda. Noté, además, como Nicole miraba a Iván con demasiada atención.
No era la típica mirada de curiosidad, sino como si lo estuviera examinando. No lo quise interpretar mal, pero hoy me pesa haberlo ignorado. Al final de la cena, Jaque me dijo en privado que Iván no le había dado buena espina. Me pidió que tuviera cuidado. Yo lo defendí, dije que quizá estaba nervioso, que no estaba acostumbrado a cenas tan familiares. Le agradecí por decírmelo, pero no lo tomé tan en serio como debí. Y hoy, escribiendo esto, solo puedo pensar en lo ingenua que fui. Esa noche, ya en mi departamento, hablé con Iván. Le pedí que no hiciera comentarios así de nuevo, que podía sonar ofensivo. Él respondió con arrogancia: amor, en serio, ser arquitecto no es nada del otro mundo. Yo lidio con cifras que mueven millones, ¿cuál crees que es más importante? Sonreí incómoda, intentando que no me afectara, pero en mi interior algo me hizo ruido. Y ese fue el inicio. Un detalle que parecía pequeño, pero que con el tiempo se convertiría en la mayor pesadilla de mi vida. Después de aquella cena en la que presenté a Iván a mi familia, pensé que las cosas marchaban bien. Lo veía entusiasmado, sobre todo cuando hablaba de mi hermana Nicole. Decía cosas como: se parecen mucho, seguro por eso me siento tan cómodo con tu familia. En ese momento lo tomé como algo positivo, como que estaba haciendo el esfuerzo por encajar, pero ahora lo pienso y digo, qué ingenua fui. Quizás desde ahí debía haber visto una señal. Con el paso de las semanas, noté que Iván se mostraba más distraído. Seguíamos saliendo a cenar, viendo películas, hasta hicimos una caminata un fin de semana. Pero incluso ahí, en medio de la naturaleza, él buscaba señal para contestar mensajes. A veces, mientras veíamos una película, su celular sonaba y él decía que eran asuntos del banco, temporada alta, hay clientes que no esperan, o tengo que atender a un inversionista, si no me gano su confianza. El banco se arriesga. Eran excusas creíbles, pero el tono en el que las decía me dejaba con un vacío en el pecho. Yo no quería parecer la novia celosa o tóxica. Había pasado por una relación donde a mí me cuestionaban todo, y juré no convertirme en alguien así. Pero lo cierto es que Iván estaba cada vez más pegado a su celular, y yo no podía dejar de notar ese nerviosismo extraño en sus manos cuando llegaban notificaciones que decidía no abrir frente a mí. Al mismo tiempo, Jaque me llamó un día. Me dijo que había hablado con Nicole sobre formar una familia, y que ella había respondido con evasivas. Que antes estaba emocionada, y de repente le decía que no era buen momento, inventando excusas con la casa, las tuberías, los gastos. Yo me quedé fría porque, desde que éramos adolescentes, Nicole siempre hablaba de ser madre, como si fuera su sueño más grande. ¿Por qué de repente cambiar así? Se lo dije a Jaque, eso no suena a mi hermana. Él parecía dolido, confundido. Le prometí que hablaría con ella, pero sin hacerla sentir presionada. Lo curioso es que al mismo tiempo yo vivía algo parecido con Iván. Se mostraba distante, justificaba reuniones extraordinarias en el banco, salidas de último momento con supuestos clientes. A veces me decía que era exagerada si le preguntaba demasiado. Y aunque quise creer que solo estaba estresado por el trabajo, la verdad es que algo en mi interior gritaba que no todo cuadraba. En medio de esas dudas, vino un giro inesperado. Una noche, después de días con mareos y náuseas, me hice una prueba de embarazo. Positivo. No lo podía creer. Recordé que hacía semanas las pastillas que tomaba habían tenido problemas de lote en la farmacia, algo que me explicó después un médico. Supongo que fue eso lo que falló. Pero la realidad era clara, estaba embarazada. Le conté a Iván esa misma noche. Se quedó pálido, con una sonrisa forzada. Me abrazó, me felicitó, me dijo seremos una familia, pero lo sentí frío, como si no estuviera realmente feliz. Justificó su reacción diciendo que lo había tomado por sorpresa, que no estaba preparado para la noticia, que apenas procesaba la idea. Yo lo acepté. No quería pelear. En el trabajo, en cambio, recibí apoyo verdadero. Mis compañeras me abrazaron, incluso mi jefe en Contact Solutions me felicitó y dijo algo como, felicidades, Valeria, ahora no solo crecerás aquí, sino también en casa, y eso habla de tu fortaleza. Eso me dio seguridad, porque sabía que mi economía no se tambalearía. Con el tiempo, decidí que era hora de contarle a mi familia. Planeamos una cena con mis padres. Hablé con Iván, pero él puso excusas. No estamos casados, no es prudente decirlo todavía, tu papá es muy estricto. Yo le respondí, no es algo que pueda ocultarse, tarde o temprano se van a enterar. Finalmente aceptó, pero lo noté incómodo. Llegó la cena. Todos estaban ahí, mis padres, Nicole, Jaque. Cuando llegó el momento, me armé de valor y lo solté,
Vamos a ser 3 en nuestra pequeña familia, estoy embarazada. Mi mamá me abrazó entre lágrimas. Mi papá sonrió orgulloso aunque con esa mirada seria de padre que quiere que todo esté bien. Jaque también me abrazó con cariño. Y Nicole. Nicole me abrazó, pero su sonrisa se sentía forzada. Algo en sus ojos me dijo que no era felicidad, sino otra cosa. No sé cómo explicarlo, pero lo sentí. Y entonces Nicole soltó la frase que nunca olvidaré: con los genes de Iván seguro saldrá un bebé guapísimo. Todos rieron, menos yo. La incomodidad me recorrió de pies a cabeza. Traté de sonreír y seguir la plática, pero esas palabras me hicieron ruido. Iván sonrió con orgullo, como si lo halagara. Yo, en cambio, sentí una punzada de celos y de desconfianza que no supe explicar en ese momento. Al final de la noche, mis padres hablaron conmigo en privado. Mi papá Roberto me dijo: hija, no estoy del todo conforme porque no están casados, pero un bebé es una bendición. Si Iván cumple, tendrá mi apoyo. Mi mamá Amanda me dijo: Valeria, cuídate mucho. Ese niño merece lo mejor y tú eres fuerte para dárselo. Esa noche me dormí pensando en esas palabras, pero también en la frase de Nicole. Porque, aunque quise ignorarlo, sentí que en esa cena comenzaron las verdaderas dudas. La verdad es que en ese tiempo las actitudes de Iván se habían vuelto extrañas, cada vez más forzadas. Si compartíamos momentos, salíamos a cenar o veíamos películas, pero yo sentía que ya no era lo mismo. Lo notaba distraído, como si deseara no estar conmigo. De pronto me pedía espacio, cosa que jamás había sucedido antes. En ese entonces, yo no sabía cómo interpretar esas señales, hoy sé que eran las primeras grietas de todo lo que estaba por descubrir. Una madrugada, no podía dormir porque me sentía con un malestar parecido a cólicos. Estaba en la cocina, preparando una infusión, cuando recibí un mensaje de Jaque. Me preguntaba si estaba despierta. Me sorprendió porque no era común que me escribiera a esa hora, y le respondí que sí, que qué pasaba. Él solo contestó: necesito verte. Es urgente. Le insistí, casi con miedo, si todo estaba bien, si había ocurrido algo grave. Jaque solo me dijo que había descubierto algo y que no quería hablarlo por mensaje, que tenía que mostrármelo en persona. No lo voy a negar, en ese momento sentí un escalofrío. 2 días después nos citamos en una cafetería lejana, un lugar tranquilo y alejado donde no podríamos coincidir con alguien conocido. Yo llegué temprano, pedí un té para calmarme, y 10 minutos después apareció Jaque. Lo vi con un rostro que no olvidaré nunca, estaba desgastado, como si no hubiera dormido en semanas. Apenas se sentó, le pregunté con el corazón en la garganta: Jaque, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta urgencia? Él me pidió calma, respiró profundo, y me mostró su celular. Eran fotos de conversaciones entre Iván y Nicole. Los mensajes eran claros y dolorosos. Ya tengo ganas de verte, dile que tendrás una reunión de emergencia mañana. Usa ese vestido rojo tan sexy, el que me vuelve loco. Le diré cualquier cosa a Valeria, ella es ingenua y siempre me cree. Sentí que me arrancaban el alma. Mi cuerpo se quedó helado, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza de té. Rompí en llanto ahí mismo, sin poder contenerme. ¿Cómo era posible que Iván, el hombre que iba a ser el padre de mi hijo, estuviera traicionándome? Y peor aún, con mi propia hermana. Mi sangre. La persona con la que crecí, con la que compartí toda mi vida. Jaque trató de calmarme, me dijo que respirara porque debía cuidarme, no solo a mí, sino también al bebé que llevaba en mi vientre. Entre lágrimas y rabia, apenas podía pensar. Lo único que repetía era: ¿por qué con ella? ¿Por qué con mi hermana? Jaque entonces me habló de un plan: debíamos reunir toda la evidencia posible. Él quería un divorcio sólido, sin dejarle nada a Nicole, y yo debía prepararme para enfrentar a Iván legalmente. Dudaba, porque dentro de mí aún quedaba ese lazo con mi hermana, pero Jaque fue firme, ellos decidieron traicionarnos a los dos. No lo dudes más, Valeria. Ese día regresé a casa con una determinación que jamás había sentido. Recordé que Iván a veces usaba su laptop del trabajo para revisar WhatsApp web, y una tarde, por descuido, dejó la sesión abierta. Cuando vi la pantalla casi me desplomé. Ahí estaban las conversaciones con Nicole, las burlas, las insinuaciones, incluso fotos que no pienso describir aquí. Y de nuevo, esa frase maldita: Valeria siempre me cree. Es ingenua y fácil de manipular. El dolor se convirtió en rabia. Guardé todas esas pruebas en mi nube personal y también en una memoria USB que escondí con mucho cuidado.
Sabía que ese sería el recuerdo de que Iván se metió con la persona equivocada. Más tarde, comencé a revisar estados de cuenta, recibos y comprobantes. Encontré cargos de restaurantes caros, hoteles y moteles en fechas en las que él decía tener horas extra en el banco. Toda una farsa. Guardé cada detalle. Unos días después, hablé con la abogada que Jaque me recomendó, del mismo bufete que su abogado Richard. Se llamaba Laura Méndez, una mujer de carácter frío y directo. Cuando le mostré las pruebas me dijo algo que se me quedó grabado: tienes un caso sólido. Y con lo que estás juntando, ellos mismos están cavando el hoyo. Eso me dio fuerzas. Ella me explicó que, como el departamento estaba a mi nombre, Iván tendría 30 días para desalojar, y que la custodia del bebé sería mía sin lugar a dudas. Era un alivio enorme. Pero lo más fuerte vino después. Un compañero del hotel donde trabajaba un amigo mío, Esteban, me reconoció en fotos que yo había subido a redes con Iván. Me buscó en privado y me dijo: Valeria, creo que vi a tu novio aquí con otra mujer. Y no cualquier mujer. Le pedí pruebas y me mandó un video de la cámara de seguridad del elevador. En él, Iván y Nicole aparecían besándose y abrazándose como si fueran pareja. Esa imagen me destrozó. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Con lágrimas en los ojos, se lo envié a Jaque. Tardó unos minutos en responder, seguramente tan impactado como yo. Y solo me contestó: gracias por esto, Valeria. Ahora sí no hay duda. Van a pagar por todo lo que nos hicieron. Y así fue como decidí, con el corazón roto pero la mente fría, que ni Iván ni Nicole volverían a pisotearme. Si creyeron que siempre sería ingenua, estaban a punto de conocer mi lado más fuerte. Han pasado semanas de desgaste, de guardar capturas, recibos y estados de cuenta. Todo lo que encontraba y podía servir como prueba lo iba juntando en carpetas y respaldando en mi nube personal y hasta en una memoria USB. La abogada que me recomendó Jaque fue muy clara: cada detalle contaba. Y aunque ha sido un proceso agotador y doloroso, tenía que hacerlo, por mi bebé y por mí. Mientras tanto, Iván seguía en su mundo. A veces salía en la noche diciendo que eran reuniones de trabajo, otras que estaba cansado y necesitaba quedarse hasta tarde. Siempre había excusas, siempre había un pretexto. Yo ya no esperaba nada de él, pero trataba de mantener las apariencias, aunque por dentro ya estaba destrozada. Un día fui a visitar a mis padres. Mi mamá, como siempre, batallando con la computadora porque quería ver diseños para remodelar su habitación. Me quedé con ella ayudándola, entre risas y la típica frase de yo con la tecnología no puedo. Ese ratito fue como un respiro. Durante la comida, mientras servía su famoso espagueti, ese que para mí siempre ha sido como un abrazo invisible, salió el tema de la reunión anual familiar. Yo ni me acordaba con tanto caos en mi vida, pero mis padres me dijeron que se llevaría a cabo en una semana. Sentí un nudo en la garganta porque supe que ese podría ser el escenario perfecto para exponer la verdad. Esa misma noche hablé con Jaque, creo que fue por llamada, aunque también nos escribíamos mucho. Le comenté de la reunión, aunque al inicio dudé, él fue directo: Valeria, tu familia merece saber la verdad. Ellos no arruinaron nada, fueron Nicole e Iván. Y tenía razón. Yo sentía culpa porque mi familia no tenía la culpa de este escándalo, pero también era cierto que la mentira no podía seguir escondida. Hablé con mi abogada, y ella me confirmó que podía presentarse ese día para entregar la orden de desalojo a Iván y la solicitud de manutención. Me dijo algo muy claro: ese departamento está a tu nombre, tienes las escrituras, los recibos, todo. Él no podrá quedarse con nada. Y respecto a tu bebé, la custodia será tuya. Esa seguridad me dio fuerzas para seguir adelante. Llegó el día de la cena. Recuerdo que Iván, horas antes, intentó poner excusas de que estaba cansado, que mejor no fuéramos. Me limité a decirle que teníamos que ir, sin discusión. Fuimos, y cuando llegamos estaban casi todos los familiares. Ayudé a mi mamá a poner la mesa, hablé con mis primos, intenté aparentar calma, pero por dentro sabía que el mundo iba a estallar en unas horas. En un momento de la noche, noté que Nicole e Iván desaparecieron unos minutos. Al ir hacia el baño los vi, de reojo, salir separados, pero antes, me pareció verlos agarrados de la mano. No quise hacer un escándalo ahí, simplemente confirmé dentro de mí lo que ya sabía. Cuando los abogados llegaron, Jaque y yo nos levantamos para dar un brindis. Él habló primero, con unas palabras que nunca olvidaré. Habló de lo mucho que había dado por su matrimonio, de cómo había intentado todo, y de que a veces las historias llegan a su final, no por elección propia, sino por traición. Yo sentí un escalofrío,
pero tomé fuerzas y también brindé. Hablé de mi hermana, de cómo siempre quise apoyarla, pero que la traición de un hermano duele el doble. Y más cuando se trata del hombre que debía ser mi compañero de vida y padre de mi hijo. Entonces tocaron la puerta. Entraron Richard, el abogado de Jake, y la abogada que me representa. Richard preguntó, ¿se encuentra la señorita Nicole, apellido? Cuando ella respondió que sí, le entregó el sobre, papeles de divorcio por infidelidad y malversación de fondos. Mi abogada se dirigió a Iván. Señor Iván, apellido, queda notificado con una orden de desalojo del inmueble donde reside, con 30 días de plazo. Además, se presenta la solicitud de manutención del hijo en camino, la cual puede corroborarse con prueba de ADN si usted lo rechaza. El ambiente se volvió un circo de gritos y reproches. Mi madre, Amanda, abofeteó a Nicole diciéndole cómo había sido capaz de traicionar así a su propia hermana. Mi padre, Roberto, tuvo que ser detenido por mis tíos para no lanzarse sobre Iván. La familia entera estaba indignada. Nicole intentó justificarse, diciendo que siempre se había sentido menos que yo tenía lo que ella nunca logró, independencia, un departamento propio, estabilidad. Yo le respondí que eso no cayó del cielo, que fue fruto de mi esfuerzo y trabajo, que ella también pudo haber construido lo suyo, pero eligió el camino más sucio. La discusión escaló, hasta que Nicole gritó que me odiaba y que merecía algo mejor que Jake, que ahora tenía a un hombre de verdad. Una de mis tías, Marta, explotó gritándole que era una vergüenza para la familia, que jamás había visto algo tan ruin. Nicole, entre lágrimas y rabia, salió de la casa dando un portazo. Yo me quedé ahí, con el corazón hecho pedazos, sostenida por mis padres y mis primos que me decían cosas como, hiciste lo correcto, ya no te dejes, eres fuerte. Incluso mi primita pequeña se acercó, me abrazó y me dijo, tía, todo va a estar bien. Ese gesto tan inocente me hizo llorar aún más, pero también me llenó de fuerza. Al final, cuando todos se retiraron, mi padre me acompañó a mi departamento para asegurarse de que Iván no estuviera ahí. Notamos que había sacado algo de ropa, pero no todo. Mi papá me abrazó fuerte y me recordó, él está legalmente notificado, no podrá escapar de su responsabilidad con el bebé. Esa noche lloré mucho, pero también sentí un alivio extraño, por fin las máscaras habían caído. Como comprenderán, todo lo que pasó después de la cena familiar fue un torbellino, y porque estoy en tratamiento tras lo que ocurrió. No es fácil sentarme a escribirlo, pero hacerlo me ayuda a liberar un poco de todo este peso. Después de aquella cena donde todo salió a la luz, la casa de mis padres se quedó en silencio, igual que mi departamento cuando regresé con mi papá. Esa noche fue extraña, demasiado silenciosa. Yo ya intuía que era la calma antes de la tormenta, y no me equivoqué. Durante esa semana, Iván desapareció por completo. No volvió al departamento, me bloqueó de WhatsApp, aunque no de otras redes. Pero no posteaba nada, ni daba señales de vida. Quien se apareció fue Nicole. Al principio me escribió desde su número. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Si no fuera por tu entrometido, Jake, todo esto se hubiera hablado en privado. Me humillaste delante de todos, ¿sabes lo que se siente? Iván merece algo mejor, alguien que lo entienda, no tú. Leer esas palabras fue como una puñalada más. No contesté, y terminé bloqueando su número. Pero empezó a hostigarme desde otros, números desconocidos, mensajes con insultos, indirectas, hasta frases manipuladoras de que arruiné a la familia. Yo simplemente bloqueaba y pasaba cada evidencia a mi abogada para tener respaldo por si era necesario denunciar por acoso. Para colmo, Nicole comenzó a publicar en sus redes frases como la peor traición viene de tu propia sangre, poniéndose como víctima, cuando todos sabían la verdad. En ese punto ya no me importaba lo que dijera. Mientras tanto, Jake me avisó que ya se había fijado la primera audiencia de divorcio. Yo tuve que testificar también, relatar lo que había vivido con Iván y cómo se dieron las cosas. Fue muy duro estar en esa sala, verla ahí sentada, sin el apoyo de mis padres, quienes eligieron quedarse como espectadores, con una mirada fría hacia Nicole. Me dolió, pero también me dio fuerzas. Un par de días después de esa primera audiencia, algo que temía pasó, Iván regresó al departamento. Yo estaba ordenando algunas cosas cuando escuché la puerta. Estaba desaliñado, con ojeras, parecía no haber dormido en días. Me asusté tanto que le mandé un mensaje rápido a mi papá para que viniera. Entró llorando, diciendo que lo lamentaba, que todo se había salido de las manos. Llegó a decir cosas como: Nicole siempre decía que yo tenía mejores genes, que contigo podía formar una familia más fuerte. No entiendes, lo hice por los dos, por lo que podríamos ser. Sus palabras me helaron.
¿Cómo podía justificar así su traición? Le respondí con frialdad que no había nada más que hablar, que había tomado su decisión y ahora tenía que responsabilizarse de sus actos. Eso lo enfureció, se le cayó la máscara y empezó a decir que yo no valoraba lo que él había hecho, que lo estaba traicionando al no defenderlo. Yo solo le dije, Iván, no voy a discutir contigo. Tengo un bebé que proteger. Busca dónde irte, porque aquí ya no tienes lugar. Él se encerró en la recámara, y yo aproveché para tomar lo esencial, ropa, mi celular, el cargador y la laptop que había dejado en la sala. Cuando mi papá llegó, salí con él. Esa noche me refugié en casa de mis padres. Días después se llevó a cabo la primera audiencia sobre la manutención. Fue desgastante, pero clara. Se ordenó una prueba de ADN que más adelante confirmó que Iván era el padre. El juez determinó que debía cubrir una manutención mensual cercana a $5,000, además de gastos adicionales. Iván protestó, su abogado de oficio intentó excusarlo, pero el juez fue contundente, usted es el padre biológico. Su obligación es mantener a ese hijo hasta su mayoría de edad. Al salir del tribunal, Iván me lanzó una mirada llena de odio, incluso me hizo una seña vulgar. Pensé que era solo enojo, pero pronto descubrí que era una advertencia. Unos días después, al salir antes de mi trabajo porque mis compañeras y mi jefe notaron que estaba agotada y me dijeron que descansara, ocurrió lo peor. Esa noche, mientras me preparaba un café descafeinado, escuché la puerta abrirse de golpe. Era Iván. Venía borracho, tambaleándose. Cerró de un portazo y me miró con un rostro que nunca olvidaré, una mezcla de ira y descontrol. Me gritó cosas hirientes como: todo es tu culpa, si te hubieras quedado callada nada de esto habría pasado. Me arruinaste la vida, ¿y todavía esperas que te mantenga? Intenté mantener la calma, pero estaba aterrada. De pronto arrojó un vaso de vidrio contra la pared, cerca de mí. Tomé mi celular y activé el botón de pánico. En ese momento me abalanzó al suelo, traté de zafarme como pude, incluso le golpeé con lo primero que encontré, un exprimidor metálico que estaba en el piso. Eso me dio un segundo para correr hacia mi recámara, mientras la operadora de emergencias me preguntaba qué pasaba. Pero Iván me alcanzó antes. Me golpeó 2 veces en la cara, y luego, en el abdomen. Sentí un dolor indescriptible. Apenas logré empujarlo y encerrarme en la recámara. Él golpeaba la puerta como loco, gritándome que saliera, que esto no iba a quedar así. Yo, adolorida y con miedo, solo rezaba para que llegaran los policías. Y llegaron. Los escuché irrumpir en el departamento, lo sometieron y lo esposaron. Yo estaba llorando, con un dolor fuerte en el vientre. Los paramédicos me subieron a la ambulancia. Mi papá y mi mamá llegaron enseguida, y también Jaque. Recuerdo la cara de mi papá, furioso, queriendo ir contra Iván, pero los oficiales ya lo tenían controlado. En el hospital me hicieron un ultrasonido. Y recibí la noticia más devastadora de mi vida, mi bebé ya no tenía signos vitales. Los golpes habían provocado una hemorragia interna y el pequeño no resistió. No puedo describir el dolor que sentí. Sí, era hijo de Iván, pero para mí ya era parte de mi vida, era mi ilusión, mi esperanza. Que me lo arrebataran así, fue el golpe más cruel de todos. Estoy viva, gracias a Dios, y mis lesiones no pusieron en riesgo mi vida. Pero el trauma, la pérdida y la rabia, eso sí que me marcaron. Hoy estoy en terapia, aprendiendo a sanar poco a poco. Agradezco profundamente a mis padres, a mis compañeros de trabajo y a Jaque, que han sido un apoyo inmenso en todo este proceso. Y aunque me cueste escribir esto, lo hago porque necesito que quede claro, Iván cruzó una línea que jamás debió cruzar. Y aunque me arrebató algo tan valioso, no le voy a permitir destruirme también a mí. Sigo en recuperación. Después de aquella noche, preferí mudarme temporalmente con mis padres. Me daba miedo volver sola al departamento. Las pesadillas eran frecuentes, por la pérdida de mi bebé y por lo que Iván me hizo pasar. Mi terapeuta dice que es normal, que el trauma busca salir de alguna forma. Estoy yendo a terapia física y psicológica, me encontraron laceraciones, moretones y una fractura leve de tobillo, caí mal cuando él intentó sujetarme, así que ahora todo es más lento, pero voy paso a paso. Con mi abogada Laura Serrat, presentamos nuevos cargos: agresión, violencia doméstica, amenazas, intento de acabar conmigo y responsabilidad por la pérdida gestacional a causa de la agresión. En las audiencias se exhibieron el reporte policial, el audio de mi llamada de emergencia y las imágenes de la bodycam del oficial al que Iván intentó agredir cuando lo esposaban. Todo eso se convirtió en pruebas contundentes. Paralelo a lo penal,
se destapó lo del trabajo. El banco inició formalmente una investigación interna por fraude y retiros no autorizados. Había quejas de clientes con cargos que no reconocían y estados de cuenta que no cuadraban, todos atendidos casualmente por Iván. Lo despidieron mientras seguía detenido y la empresa presentó su denuncia. Él siempre creyó que yo había metido mano para hundirlo ahí, pero es falso. Ni siquiera sabía de esas irregularidades hasta que lo reveló la investigación. En tribunales, Iván habló poco. El juez fue directo, el jurado también. Tras varias audiencias, lo encontraron culpable por los cargos de agresión agravada, violencia doméstica, intento de homicidio y responsabilidad penal por la pérdida del embarazo. A eso se le sumaron los procesos por fraude financiero derivados del banco. La sentencia fue de 35 años de prisión en total, considerando la acumulación de penas. También se fijó una reparación del daño económica significativa para cubrir gastos médicos, terapias y daños morales. Yo no quería venganza por venganza, quería justicia y la tuve. Mientras vivía con mis padres, una noche Nicole volvió. Se notaba rota, con la mirada perdida, como sin dormir en días. Mis papás, Roberto y Amanda, al principio no querían dejarla entrar. Los escuché decirle en la puerta, ¿con qué cara vuelves después de lo que provocaste? Entró entre lágrimas, diciendo que lo lamentaba, soltando excusas, que todo se salió de control, que buscaba una vida mejor, que Iván tenía mejores genes y un futuro más sólido, que con Jaque no sentía eso. Dijo que el karma la había alcanzado, que la gente la señalaba, que había perdido su trabajo por el escándalo y que sus amigos se habían alejado. Mi mamá fue firme, no es el destino, fue tu elección. Y esa elección destruyó a tu hermana. Mi papá añadió, con una calma dura que rara vez le he visto, a la familia se le cuida, no se le clava un cuchillo por la espalda. Le recordaron la reunión familiar, los mensajes, el video, mi pérdida. Le dijeron que aquí no había espacio para su victimismo. Nicole, entre rabia y vergüenza, gritó que todos la habían dejado sola y que yo siempre tuve más. Yo respiré hondo y contesté, lo que tengo lo trabajé. Pudiste haber construido lo tuyo. Elegiste lo contrario. La conversación se volvió inviable. Mis padres le pidieron que se fuera. Y se fue, golpeando la puerta, como si todavía pudiera imponer algo. Días después supe, por una llamada breve con Jaque, que recogió sus últimas cosas de la casa de él bajo supervisión, protocolo pactado por el abogado Richard Alder de Jaque y el mío. No sé a dónde se fue, dicen que salió de la ciudad. Tal vez para empezar de cero. Sinceramente, el fallo del juez fue un alivio. Sentí que alguien por fin puso palabras y consecuencias a lo que viví. Y me dio un cierre real. Aún así, el duelo por mi bebé es mío, íntimo y lento. Hay días en que puedo respirar con normalidad, hay otros en que me cuesta. Pero estoy de pie. Volví poco a poco a mi departamento. Lo redecoré. Quitar cosas, mover otras, elegir colores nuevos, fue terapéutico. En el trabajo recibí un apoyo increíble. Mis compañeras, en especial Camila, y varios compañeros se organizaron para cubrirme en lo pesado, sin dejarme de lado en lo importante. Empecé a tomar proyectos más grandes y mis supervisores me dieron confianza. Me prometí no olvidar de dónde vengo ni los valores que me enseñaron mis padres. Ahora ellos vienen a cenar conmigo de vez en cuando, esa mesa se siente como una reconstrucción silenciosa. Sobre Jaque, hablamos de vez en cuando. Está mejor, enfocado en su arquitectura en Arcunova Atelier, entrenando, durmiendo mejor. Me contó que está conociendo a alguien de su trabajo, Natalie, sin prisas. Le dije lo mismo que me digo a mí, si te atoras, busca terapia, el ejercicio ayuda, pero el alma también se atiende. Me agradeció. Yo le agradecí a él por sostenerme cuando el piso se me fue. Más allá de haber sido escoñados, hoy lo considero uno de mis mejores amigos. Salimos distintos, pero salimos vivos y verdaderos. De Nicole no sé nada más. A veces extraño a mi hermana de cuando éramos niñas, pero no puedo cargar con sus decisiones adultas. Dijo que quería mejores genes. Perdió lo esencial, carácter, lealtad y empatía. No busco pareja, ahora me elijo a mí. Quiero terminar bien mi rehabilitación, consolidar mi trabajo y seguir terapia. Aprendí que poner límites no es crueldad, es amor propio. Y si esta historia le sirve a alguien, ojalá sea para reconocer a tiempo lo que yo no quise ver. A quienes siguieron ambas versiones, la de Jaque y la mía, gracias por leer. A ti, Jaque, leí tu cierre. Estoy de acuerdo, no elegimos lo que nos hacen, pero sí elegimos qué construir después. Tú levantaste columnas nuevas,
Yo estoy cimentando el terreno para lo que viene. Que sea firme. Que sea nuestro. Te quiero mucho, Jaque. Mil gracias por estar y apoyarme en todo, incluso hasta la fecha. Puedes escuchar el punto de vista de Jaque, por si te interesa te lo dejo a continuación en el siguiente video o en la descripción. Si quieres seguir escuchando más historias como esta, recuerda dejar tu me gusta y suscribirte a Voces de Reddit para no perderte de más contenido.